Ajá. Poniéndola. Buenas tardes, buenas noches, de madrugadita, aquí en Panamá para el mundo. Para todos esos corazones que están apercibidos, dispuestos. Este es el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón. Vamos a presentarle en este momento nuestra visión. Bueno, somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que nos desenvolvemos en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de experiencias ya vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito de este ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio, considerando 5 prioridades. ¿Cuáles son estas prioridades? La primera y más importante, amor a Dios, amor a la familia, al trabajo, a la iglesia, al ministerio. ¿Cómo debemos ser las mensajeras y los mensajeros de Dios? Debemos ser prudentes, cuidadosos de nuestra casa, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de la familia con conocimiento de Dios, que es lo que vamos a adquirir en esta nueva entrega a través de nuestra hermana Marla. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, hoy me tocó el tema, soy un instrumento del amor de Jesús. Jesús como hijo de Dios es el amor. Él es el verbo y él es el amor. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento normalmente es un objeto o un dispositivo que sirve para cumplir una función específica, ya sea realizar una tarea manual, ejecutar música, medir algo o como medio para un fin. El instrumento del amor de Jesús yo lo tomé más como un medio para un fin, que es el fin de Jesús, lo que nos vino a enseñar él, que es su amor, su humildad, su generosidad, su santidad, y para que nosotros aprendamos a ir caminando día a día en esa santidad, en ese camino, en esa guía, siguiendo siempre todas sus enseñanzas como él vino a divulgarlas. Esto nos hemos pasado siempre en la Biblia, que es la guía, el manual de vida de nosotros, donde está documentado su vida, sus obras, sus misterios, su misericordia, sus milagros y todo lo que él caminó durante un proceso que estuvo en esta tierra. El instrumento, mucha gente no le gusta que le digan que tú eres un instrumento, porque se sienten que lo están como utilizando. Pero para mí, ser un instrumento del amor de Jesús es toda una enseñanza, todo un amor, todo el demostrar cómo Él ha ido cambiando poco a poco nuestras vidas, cómo nos ha ido moldeando, como el buen alfarero que es, nos ha ido moldeando y hemos ido cambiando nuestra forma de ser, de cómo éramos a cómo estamos en estos momentos. El instrumento que él he entendido, conociendo más de la palabra, que yo sería ese instrumento que el Señor está permitiendo para que yo pueda demostrar mi amor, mi compasión, mi humildad, mi generosidad, y con la gracia de Dios manifestar todo eso. Eso lo puedo manifestar con obras,
o con servicio y dando su mensaje a algunas personas. Este caminar no ha sido fácil, este caminar porque nosotros estamos día a día cometiendo pequeños errorcitos. Entonces, todos los días estamos pidiéndole a Dios en oración o por medio de ayunos o con vigilia, que Él nos vaya ayudando a hacer ese instrumento que Él quiere para nosotros ser en este mundo. O sea, ¿qué enseñanza vamos a ir dejando nosotros como personas siendo el instrumento de Él? Esto no dice que cada día vamos a ir aprendiendo a hacer ese instrumento, porque por medio de la palabra uno va aprendiendo lo que Él quiso decirnos y enseñarnos. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto quiere decir, la primera parte, que estoy juntamente crucificado. Ahí estamos aceptando que Él nos perdona todos nuestros errores y dice, más vivo Cristo en mí, lo que ahora vivo yo, sé que ahora yo soy una persona nueva, una persona que voy andando en ese camino, siendo un instrumento de Él. Lo que he aprendido lo puedo dar como testimonio, como obra, todo lo que he aprendido sobre su vida. Que Él no era una persona que hacía un milagro o ayudaba a alguien para ser popular, ni para que todo el mundo lo supiera. Él lo hacía por generosidad, porque el objetivo de él era no ostentar, sino dar la enseñanza de la palabra de su padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, o sea, tratar de enseñar toda la palabra y todo lo que Dios permite que seamos, no para ser populares, no para hacernos famosos, no para sobresalir y vanagloriarnos, sino para ir enseñando poco a poco con nuestros testimonios, con nuestras obras, con nuestro caminar, con nuestras formas de ser hacia las personas, empezando por nuestra familia, que seamos un testimonio dentro de nuestra familia, para que ellos vean nuestro cambio y vean el amor de Jesús en el cambio que nosotros vamos y dando poco a poco o hemos ido dando poco a poco. Nuestro cambio, nuestro testimonio, nuestra oración, nuestra fe, nuestra ayuda hacia ellos cuando hay determinada situación, porque siempre va a haber situaciones, pero en medio de este instrumento que Él nos ha enseñado o que Él nos corresponde, nosotros podemos dar una palabra de ayuda, una palabra de apoyo. En eso somos un instrumento de amor. Cuando alguien tiene alguna adversidad, de pronto no podemos corresponder de pronto monetariamente, pero sí con una oración fuerte, con un apoyo de una intercesión, con una palabra de aliento, porque la fe que nosotros tenemos nos hace fuertes, nos hace creer que todo en este caminar de esta vida tiene un propósito, tiene un fin. Tenemos esa creencia, porque tenemos la fe de que en este proceso va a haber adversidades, pero todas esas adversidades nosotros las podemos resolver por medio de nuestra fe, por medio de nuestra oración, tratando de cumplir los mandamientos que Él nos ha ido enseñando y llevando nuestra palabra en un momento dado hacia la persona. Hay mucha gente que tiene dones que Dios da, que son de sanidad y pueden ser el instrumento de poner una mano, hacer una oración fuerte y dar esa sanidad por medio de la fe que nosotros tenemos, por medio de la enseñanza que Él nos ha dado. Por eso cada día cuando damos gracias, que nos levantamos y damos gracias, Señor, por tu misericordia, estamos vivos, nos levantamos, abrimos los ojos, tenemos salud, tenemos una familia, un hogar, un techo, un donde dormir. También
enseguida decimos, gracias Señor, pero también enseguida le decimos, Señor, danos esto, danos lo otro, no, sino que ahí tenemos que hacer el testimonio de poder decirle, Señor, si he cometido algún error, una cosa, ves ayudándome en este camino, ves corrigiéndome, ves mostrándome y ves diciéndome por dónde voy, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, para poder ser ese instrumento que tú quieres que yo sea para mostrar tu vida y tu amor hacia mí. Porque el amor que Él me ha dado a mí, yo lo puedo reflejar como que me veo feliz, que me veo en paz, que tengo tranquilidad, que puedo dar una mano de apoyo, que puedo estar ahí para alguien que necesite de mí. En lo que yo pueda, eso es el instrumento el amor que Él está enseñando en mí. Ese es el amor que yo estoy correspondiendo y estoy dando. Toda su enseñanza. Cuando hay una palabra, hay un versículo que es de Santiago, que dice que la sabiduría, Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En esa palabra yo vi reflejado también el amor de Jesús ahí. O sea, Jesús nunca hizo nada para vanagloriarse, sino lo hizo con misericordia, benigno, puro, con unos frutos que Él mostró durante su caminar. Nunca tuvo ni incertidumbre ni hipocresía. Y eso se ve en la parábola de la adúltera, donde la mujer adúltera iba a ser apedreada. Y ellos le dicen a Jesús, miren que él no tuvo incertidumbre, él estaba sentado en el suelo, escribiendo en la arena, cuando le dicen, por la ley de Moisés, ella tiene que ser apedreada porque le cogimos en el acto. Pero él no tuvo ninguna incertidumbre, él estuvo calmo, tranquilo, con su paz. Y fue cuando él le dijo, ¿cuál de vosotros no tiene pecados? Porque no vinimos a este mundo a juzgar a nadie. O sea, todos tenemos pecados. Entonces le dijo que arroje la primera piedra contra ellos. Y nadie fue capaz de hacerlo. Entonces él ahí no fue hipócrita. Él estaba en la ley de Moisés, pero él lo hizo. O sea, ellos, los que querían apedrear eran los hipócritas. Querían apedrearla porque era adúltera. Y ellos también tenían pecados. De pronto ellos también correspondían con el adulterio de esa mujer, porque ¿cómo sabían que ella era adúltera? Porque ellos también participaban de pronto en la parte del adulterio de ella. ¿Se cortó? María Sí, Luisa, sí se cortó. vamos a esperar un momentito a ver. Voy a pararla. Llamarla. Volvemos. Bueno, entonces ahí sigamos con lo que veníamos en la conversación. Venía hablando sobre cómo él actuó frente a esa situación, sin hipocresías, sin maltratos, sin juzgar. Entonces, eso es lo que en esa enseñanza, ahí nos damos cuenta de que no debemos juzgar a nadie. Debemos es aceptar a las personas, de pronto hablar con ellas, pero no juzgar a nadie porque no somos quien para juzgar. Estamos nosotros para dar una palabra de apoyo, dar una palabra de aliento, ayudar a alguien, pero no para juzgar a las personas. Entonces, en esa parte he ido aprendiendo con Jesús
en su palabra, con sus enseñanzas, con todos los evangelios que vamos leyendo, cómo fue su proceso durante todo el caminar de él en los años que él estuvo predicando y mostrando su vida. También vemos que esa es la parte de que nosotros estamos como instrumento. Somos un instrumento del amor. O sea, ahí él mostró el amor hacia las personas, no el juzgamiento, no el señalamiento, no, como dicen, como el creerse más que las otras personas, sino ser una fuente de amor, de ese amor puro que él tenía, que es el que tratamos de imitar nosotros en nuestro caminar, porque nosotros vamos imitando para ser nosotros el instrumento de él. Hay un versículo que dice exactamente que nosotros somos instrumentos, como él usó instrumento en Hechos 9:15. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, en ese entonces era hasta los hijos de Israel, ahora somos durante, si Dios permite, entre naciones y más naciones y poder predicar su palabra y llevarla a muchas naciones, que es lo que estamos buscando, aprender para poder dar esa palabra, esa enseñanza a muchas naciones. Él usó en este versículo, él usa a Ananías para llevarlo como instrumento hacia Pablo, a Saulo de Tarso, que es Pablo después. Él lo lleva hasta donde él, para darle la palabra y decirle que vaya hacia las naciones a divulgar su palabra y a quitarle esas escamas que tenía en los ojos. Entonces, él usa como instrumento ahí a Ananías y después como instrumento a Pablo para ir enseñando hacia otras personas. Nosotros, o yo precisamente, estoy en este caminar aprendiendo para ser este instrumento, evangelizar, enseñar, dar testimonio de lo que Dios está haciendo conmigo y enseñar ese amor que Jesús me está mostrando. Ese amor que es el que te mantiene libre, tranquilo, lleno de gozo, dando testimonios de toda su bondad. Jesús venía caminando conmigo y venía mostrándome que yo era un instrumento de él, pero no lo sabía ni lo había identificado. Ahora, pues como he ido aprendiendo desde que estoy en la iglesia y leyendo mucho la palabra y aprendiendo y orando mucho, hablando con el Espíritu Santo, pidiéndole sabiduría y conocimiento y todo, miro hacia atrás algunas cosas y he visto que fui un instrumento de él, porque tuve un tiempo en que pude cuidar a mis padres cuando enfermaron. Fui ese instrumento de él para demostrarle mi amor a mis padres, que fue que los honré en ese momento. Los cuidé durante su proceso de enfermedad. Cuando me dio a mi hijo, con errores y faltas y fallas, pero supe llevarlo hacia un camino y hasta el momento ser un hombre de bien. Entonces ahí estoy demostrando todo ese instrumento que él ha hecho en mí. O sea, todo ese amor que yo puedo dar hacia otras personas. Una palabra de aliento, puedo ayudar a alguien, enseñar y ser ese imitador de Jesús. Porque somos imitadores de Jesús. Tratamos de seguir sus enseñanzas, tratamos de esforzarnos siendo fuertes, valientes, nada de pereza, nada de que no puedo, nada de que no puedo hacer, nada de que poner excusas. Eso está fuera, porque eso es lo que a veces uno mismo se
se llena de esos miedos, de que, bueno, no estoy preparada, o sea que no puedo ayudar a nadie. No, yo no sé hacer esto, o sea que yo no puedo, porque se llena uno de miedos. Y en la palabra de Jesús hemos aprendido que miedo no hay. Todos podemos, todos somos valientes, todos nos esforzamos, todos podemos tener, dar una palabra, ser valientes, ser esforzados, luchar, prepararnos, seguir, andar. Y ese es el instrumento. El amor que Él me ha dado durante este periodo, yo creo que se refleja en mí, en mi rostro, en ese enamoramiento que estoy todavía aprendiendo de Él más y más cada día. Y, y tratar de no sentir ni devolverme al pasado, porque ya ese pasado quedó atrás. Ya eso no existe para mí. Ya Él borró todos esos pecados y yo no voy a mirar hacia allá. No tengo incertidumbres, no tengo esos temores. He curado mis heridas del corazón. El amor de Él me ha curado todas esas heridas de ira que tenía antes, que cogía ira, que me molestaba, que me enojaba, que gritaba. Ya todo eso ha ido cambiando en mi vida. O sea, que he ido demostrando que el amor de Él como instrumento me ha fortificado, he cambiado, he madurado. Ya no soy, ya no tengo eso como cuando al principio que daba las charlas que decía, bueno, que no sé mucho de Jesús, ahora yo sé de Jesús, yo puedo hablar de Él. Ya tengo un poco más de seguridad, de enseñanza, de aprendizaje. El Espíritu Santo me ha llenado de esa fortaleza en oración, en, con las guerras espirituales, aprendiendo a ayudarme, sabiendo que no hay luchas contra personas, sino contra espíritus, y que Jesús nos dio todo para que el reino de Él se acercara a nosotros y nosotros acercarnos a ese reino. En su oración Él nos enseñó todos los días decir, Señor, perdona mis pecados, no me dejes caer en tentación. Todos los días Él nos enseñó en esa oración, nos dijo, van a caer, pero tenemos que pedir la ayuda de Él para no ser tentación, ni caer en ellos, ni salirnos de nuestro camino, ni de dejar de ser ese instrumento que Él quiere en nosotros, o que seamos de Él. El amor de Él se puede mostrar en acciones concretas, siguiendo sus mandamientos y su amor. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, en esas debilidades que yo tenía, Él se ha bastado en su gracia en mí. Él me ha hecho fuerte, me ha dado fortaleza y me ha dado esa fortaleza para ayudar a otros, para ayudar a mi familia. En estos momentos, pues, me ayudó como instrumento para darle un apoyo a mi hermana que me necesitaba. O sea, Él me ha utilizado en eso, en oración, que si en guerra espiritual, en oración fuerte, en la parte espiritual y en la parte física, dando una palabra de aliento, ayudando, acompañando, siendo eso, ese instrumento entre la intercesión en oración espiritual y físicamente en apoyo por su enfermedad. Entonces, yo digo que ese es el amor que Él ha ido reflejando en mí y me ha utilizado como ese instrumento. Ese instrumento de aprender, de querer dar testimonio con mis acciones o con mis obras de su amor. Ese es el instrumento que
Él quiere que uno demuestre que, que Él va cambiándolo, que Él va modificando, que Él te va dando palabras, que Él te va cambiando tu manera de pensar, tu manera de hablar, de dejar de ser negativa, sino hablar cosas positivas. Todo lo puedo en Cristo. Dios me fortalece, Cristo me fortalece, que con su sangre yo me puedo cubrir de gente que tiene envidia, porque siempre va a existir gente que tiene envidia. El por qué no lo sabemos, porque tienes el cabello rubio y no me gustó a mí, ya te tuvieron envidia a ti. Porque te pintas los labios de rojo y a mí no me gusta, entonces ya eso es algo que... Entonces, con su sangre, con la sangre de Jesús, nosotros podemos cubrirnos y protegernos de todas esas cosas que espiritualmente van moviéndose y que cuando uno no conocía todo el amor de Jesús, uno no lo sabía, que hay cosas espirituales que son mucho más fuertes a veces que las físicas, que las fuerzas espirituales hacen a veces hasta más daño, porque te dañan sentimientos como tu corazón. Son cosas que entran y que a veces la gente uh, son demonios internos, que la gente deja que crezcan en la persona y que van menguando el amor. En cambio, cuando estamos como Él, como usándolo a Él, que Él nos usa como un instrumento de su amor, nosotros eso no permitimos que esas cosas crezcan en nuestra vida, como eh, las inseguridades, que nos sintamos menos que otras personas, o que la envidia crezca en nosotros, porque eso no es sano, eso no es de Dios, eso no es el amor que Él muestra. Entonces, con ese amor, siendo ese instrumento que Él quiere para nosotros, vamos a ir superando poco a poco todas esas cosas y nada de eso existe en nuestros corazones. Él va borrando todo eso. Él va borrando con su palabra, con su amor, con su enseñanza, con el vivir de Él, con todo lo que Él caminó cuando Él caminó con los apóstoles, que muchos tuvieron fallas. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, pero él a Pedro lo volvió y lo perdonó, y a Pedro lo hizo la roca. Después de su error, él no tuvo en cuenta ese error, tuvo en cuenta fue el amor de él. O sea, así como nosotros, si tenemos un error y después vamos a él y le pedimos, Señor, otra vez perdóname, Señor, no voy a tratar de ser mejor y voy a ir en tu camino. Él no nos va a decir, no te voy a aceptar. Él nos acepta, pero tenemos que hacerlo de verdad, de corazón, porque hay que alimentar este corazón, hay que cuidarlo de cosas externas e internas. Tenemos que ser fuertes en esa palabra, en esa enseñanza de Jesús, para poder ser ese instrumento que Él quiere de nosotros. En este caminar no es fácil. Aquí es un poco fuerte. Yo me he dado cuenta que mucha gente no acepta que uno le hable de Jesús o que uno se acerque y le demuestre que conociendo a Jesús van a estar mejor. Hay gente que siente que es prohibición, lo ven como una prohibición. Es que si yo creo en Jesús y yo me meto de lleno en eso, entonces voy a cambiar mi vida y todo va a ser una prohibición. Y nosotros sabemos que no es prohibición, es, es la felicidad, porque el prohibirte tomar licor, tú estás cuidando tu templo, que es este cuerpo, y uno no lo sabe. El fumar te da a dañar los pulmones, y la gente cree que es una prohibición. En ninguna parte dice que no lo hagas, pero uno va aprendiendo por medio de la palabra que esto es un templo que tenemos que cuidar, que tenemos que usar como instrumento, porque siempre reflejamos
apenas así tengamos adversidades, problemas, luchas, tratamos de estar alegres, contentos, felices, no mostrarnos tristes porque sabemos, tenemos la fe y la certeza de que vamos a ir a superar todas esas pruebas, porque todos los días nos tenemos pruebas, pero las superamos con el amor de Jesús, dejándonos ser un instrumento de Él, dejando que Él nos utilice como su instrumento para mostrarnos, para enseñarnos, para mostrarle al mundo que podemos superar adversidades, que podemos superar guerras, que podemos superar enfermedades, pero con ese amor que Él nos enseñó y que tenemos que tener hacia Él, ese agradecimiento, esa fuerza que Él nos da conociéndolo. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos llene en una oración para poder hablar con Él y pedirle todo y darle gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo difícil, por cosas que uno creyó que eran buenas, pero que después uno se da cuenta de que no eran tan buenas, que ahora sí estamos en esa felicidad, en ese amor. Cuando vemos que alguien supera una enfermedad por la fe que tiene, por el amor, por su convicción de que Jesús te está ayudando. Entonces, esas son muestras de que Él nos utiliza a todos como un instrumento, de ese amor grande que Él nos tiene por nosotros. Cuando Él fue a esa cruz y derramó toda esa sangre para liberarnos de los pecados de nosotros, para llevarse todas las enfermedades en sus llagas. Cuando pasó por todo ese vituperio de la gente, menosprecio, que lo llevaron a esa cruz, que lo lastimaron y todo, Él todo eso lo hizo por nosotros, para que nosotros en estos momentos seamos ese instrumento de Él, de ese amor que Él dio por nosotros, que Él lo demostró durante todo su proceso con todos los milagros que le hizo cuando liberó al Gadareno, cuando liberó al niño del demonio, cuando sanó a la hija de Jairo, cuando levantó a Lázaro de la tumba. O sea, durante todo ese proceso, él iba demostrando todo ese amor que él tenía sobre nosotros, la humanidad, sobre sus hermanos, y que nos dio ese privilegio de llamarnos hijos de Dios también. Porque creemos en su amor, porque estamos en Él, porque nos dejamos que Él nos utilice como un instrumento durante todo el caminar de nuestras vidas. Ahora sí, Gloricel, necesito que me colabore y me ayudes. Bueno, primero que nada, quiero felicitarte porque lo supiste manejar dentro de tu conocimiento, pero vamos a ampliarlo un poquito más para ¿Cómo no? que podamos comprender quizás más con la palabra de Dios cómo recordar lo importante que es: soy un instrumento del amor de Jesús. Cuando yo busqué cómo lo iba a enfocar en esta tarde para poder ampliar el tema, me di cuenta que ser un instrumento del Señor, Él los escoge. Él escoge a sus instrumentos. Tú lo mencionaste de otra manera, pero los instrumentos son elegidos por Dios. No solo hay instrumentos humanos, sino hay instrumentos de objetos y de instrumentos musicales dentro de la palabra de Dios. Vamos a mencionarlos porque, vuelvo y digo, en algún momento lo mencionaste, pero es bueno que se sepa el concepto bíblico para que las personas puedan tener referencia y poder buscar en la palabra de Dios aquello que necesitan comprender
así como tú eres un instrumento de Dios. Amén. Entonces, cuando eso lo empecé a ver, me di cuenta que en la palabra de Dios el Señor utiliza instrumentos que en algún momento solo van a ejecutar una acción en particular. Tenemos que entender algo, ser instrumento elegido por Dios nos hace servirle, que tú lo dijiste de otra forma, pero lo dijiste, nos hace poder ayudar a transformar otras vidas y de igual manera nos muestra cómo con el amor de Jesús podemos ser generosos y provocar que el amor de Jesús a través de mis acciones provoque vida en otras personas. Lo dijiste Amén. de otra manera, pero fue dicho de acuerdo a lo que voy diciendo en este momento. Entonces, en la palabra de Dios, yo también busqué la cita bíblica de instrumento de Dios, como lo fue Pablo, porque Pablo fue escogido como instrumento para el amor de Jesús, como Ananías también fue escogido como instrumento para el amor de Jesús. Lo único Amén. que Ananías fue instrumento de sanidad. Sanidad. Y en otro momento, Pablo fue instrumento para evangelizar o predicar el amor de Jesús. Son dos instrumentos que se usan de manera diferente, pero impactan la vida de una persona en un momento determinado o de una acción en particular. Entonces, en la Biblia tenemos que hay instrumentos que son objetos. En el caso de objetos, yo quiero mencionar los instrumentos musicales, porque en la palabra de Dios está el arpa, que se usa como instrumento de Dios, porque cuando David tocaba el arpa, lo tocaba en forma de guerra espiritual para provocar que los demonios que tenía Saúl no se levantaran, sino se apaciguaran en el nombre de Jesús. De Jesús. Así Ahí es. hay un instrumento en ese Musical. sentido. Sí. Pero también podemos ver que los cuervos, el cuervo alimentó a Elías. Fue un instrumento. Fue un instrumento de darle alimento a Elías en momentos en que necesitaba algo en específico. Asimismo, podemos ver también otro tipo de instrumentos que usó el Señor, como la paloma, cuando llegó al arca de Noé, con el olivo en la boca, el pajarito, para indicar que ya había acabado el diluvio. Entonces ahí tenemos instrumentos que utiliza Dios en un momento determinado, como el pez de Jonás. El pez de Jonás fue utilizado para que se lo tragara porque tenía que aprender lo que Dios quería, porque tú no puedes ser instrumento elegido por Dios si no obedeces y si no está el Espíritu Santo de por medio, porque el Espíritu Santo es el que guía a los instrumentos elegidos de Dios. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios, yo busqué una cita bíblica. Yo creo que con lo que te estoy diciendo se ha ampliado un poco el conocimiento para las personas que te están oyendo, porque ya van a poder definir un instrumento. Puede ser objeto personal de una persona, un animal o una acción que en un momento determine el Señor. Acordémonos de que el burro habló. Sí. Dios lo usó como instrumento para poder manejarlo en un momento determinado. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios para ampliar lo que es
ser, porque dice, soy instrumento. Eres tú el instrumento de Dios, porque Dios te ha escogido, pero Dios le da habilidades a las personas en base a la capacidad que puede tener la persona. Unos tienen 30, otros tienen 60, otros tienen 100%, pero el Señor los va a usar dependiendo de su obediencia, de su servicio, de el amor que tenga por las almas, y de igual manera cómo se conecta con el Espíritu Santo para provocar que la guía de Dios a través del Espíritu Santo se cumpla en todo momento. Entonces no todo el mundo puede ser instrumento elegido del Señor si no cumple con los requisitos que acabamos de mencionar en un momento determinado. Entonces, vayamos a la palabra de Dios. Tú pusiste solo en la parte de Pablo el versículo número 15, pero 9:15. yo lo agregué hasta el 18. Hechos Ok. 9 del Estos 15 9 al del 15 al 18. Vamos a 18. leerlo. Por favor, María Luisa, léelo en Reina Valera, y la que le toca creo que es Fátima hoy, que lo lea en Nueva Versión Internacional. Dale, María Luisa. Así es. Esta es la versión Reina Valera 1960. Hechos 9 del 15 al 18. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, conversión de Saulo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Palabra de Dios. Entonces, ahora tú, Fátima, y después hago los comentarios para ampliar tu tema de nuevo, Marla, y después tú vas a participar, pero quiero ampliarlo un poco para entender bien claro lo que es ser un instrumento de Jesús. A ver, por favor, Fátima. Nueva Versión Internacional. Hechos 9 del 15 al 18. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Ahí podemos ver claramente que tú lo mencionaste en su momento cuando leíste el 15, de que él era un escogido, pero no dijiste que era escogido y que Para iba evangelizar. a evangelizar no solamente, sino lo importante es que el Señor le dio un territorio donde él tenía que moverse. Los gentiles, los hijos de Israel, para lograr que ellos pudieran captar, porque Dios le había dado una unción para eso específicamente.
como instrumento escogido. Tanto es así que él en algún momento quiso irse al Asia a hacerlo y el Señor se lo impidió. Porque no era el territorio marcado por Dios para que él pudiera manejarse como instrumento del amor de Jesús. Y eso es lo que uno tiene que entender. Tú eres un instrumento del amor de Jesús, Marla, pero no todo el mundo va a tener tu misma capacidad y tu mismo accionar en el Señor. Nadie es igual a nadie. Cada uno tiene un propósito de Dios. Por eso es que hay asignaciones, por eso hay dones específicos. Y el don no se maneja en una persona igual que en el otro. Son diferentes la forma como Dios los pone en un momento determinado. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender de ser un instrumento. Como te lo mencioné, sin el Espíritu Santo no puede haber un instrumento escogido de Dios que pueda manejar lo que Él quiere que se maneje en un momento determinado. Eso no quiere decir que el Señor escoja a una persona en un momento determinado o un objeto o una situación específica para cumplir un propósito que Él tiene en un momento determinado. Pero quizás esa va a ser la única vez que el Señor lo utilice y no lo vuelva a utilizar más. Y por eso no es que no tenga el amor de Jesús en su corazón, sino que fue puesto para algo en específico. Eso es bueno que uno lo pueda entender y comprender. Vayamos a Timoteo. Yo di una cita bíblica de Timoteo de instrumento, como lo dice el Señor, y aquí lo vamos a entender un poquito más. Por favor. Glorita, te pregunto algo un momentito antes de salirnos para no perder la pregunta. Glorita, siempre Dios nos da un territorio determinado. Por lo general, sí. Por lo general, sí. Muchas gracias. Por lo general, Él te da eso puede mejorar si tú quieres más. Porque va a depender de tu servicio. Sí, y va a depender de tu amor a los demás. Gracias. Porque eso sí te va a permitir ampliar más como desea tu corazón. Amén. Creo que te contesté, ¿verdad? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así fue. Amén. Gracias. A ver, sigamos. Es el Señor Segunda de que lo guía a Timoteo. uno. Ajá, dale. Segunda de Timoteo 2, 20 al 22. Dice así el título: Un buen soldado de Jesucristo. El versículo 20, Reina Valera, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. A Amén. ver, tú, Fátima. Nueva versión internacional. Segunda de Timoteo 2, del 2:20 al 22. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Ahí ahí podemos contestar lo que
acabamos de que tú preguntaras, Sí. Marla. Primero, en una casa pueden haber varios instrumentos. Sí, Y no es casa solo de mi casa donde yo vivo, puede ser en la iglesia también. sí, claro. Ahí eso puede representar también la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay unos que tendrán más habilidades que otros, pero todos podrán hacerlo porque es la limpieza del corazón lo importante. Eso es lo que te hace ser un instrumento valioso del amor de Dios y de Jesús en este momento. ¿Por qué razón? Porque tú estás por servirle al Señor y por rescatar almas que necesitan llegar a los pies del Señor. Si no se tiene claro esa situación, eres un instrumento a medias de parte del Señor, porque tú no le vas a decir, no, dame, yo quiero ser instrumento aquí y no acá. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia no se entiende bien ese concepto. Entonces viene la competitividad porque con todo y que el Señor le dio doble a Eliseo de los dones que tenía Elías, no fueron iguales. No se manejaron de igual manera. Todos fueron puestos de tal manera en que no hubiera copia, porque Dios no usa copia. Él es auténtico. ¿Por qué? Porque vamos a buscar por qué Él es auténtico. Porque eso tenemos que entenderlo bien. Yo no puse la cita bíblica, pero el Señor me la pone en este momento. Romanos 11:36. Búsquenla, por favor. Estoy ampliando un poquito para que la gente te pueda preguntar porque todavía son las 7:15. Dice Lo que, así, ajá, Romanos dale. 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. A En ver, Nueva Versión Internacional. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. entonces tú vas a hacer un instrumento de oro, de plata, o para ser de guerra espiritual, siempre y cuando tú sepas quién es Jesús, lo que puede hacer y que Él es el único que se va a llevar la honra en todo momento. Toda la honra y toda la gloria. Así mismo es, si te das cuenta, la sanidad que hizo Ananías con Pablo fue la limpieza. Sí. Porque le limpió los ojos, le quitó las escamas de los ojos, permitió que él entendiera y encima le dijo, y vas a sufrir por todo aquello que tienes que compartir a los demás. Entonces, un instrumento elegido de Dios no le salen las cosas fácilmente. Tiene que pasar por aquellas situaciones que Dios considera que tiene que pasar. Porque es Jesús el que se lleva el premio, más nadie. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, si uno no lo entiende en el proceso de que Dios te va haciendo un instrumento de su amor, entonces viene el orgullo espiritual, viene la altivez, viene la arrogancia, que son instrumentos que usa el demonio para que te jactes de ti misma y no puedas ser un instrumento de valor para el Señor en un momento determinado. Así es. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Ser instrumento del amor de Jesús no es cualquier cosa.
Es algo que tú vas a valorar si conoces bien quién es el que tiene que El darte poder la honra y que tú y la puedas compartir su poder para ayudar a los demás. Yo puse ahí, Mateo, para que te empiecen a preguntar. Yo puse Mateo, creo que del 18 al 20, María Luisa. Sí, Por eso es que Mateo son, espera, 28, 18 al 20. déjame decir un comentario. Por eso es tan importante, Marla, entender cuando Dios te da los dones. ¿Y por qué es importante que tú cuides tus dones con respecto a los demás? Porque Eliseo fue entrenado para ser siervo de Elías. Caminaron juntos. Él vio lo que el Señor hizo con él. Pero Eliseo tuvo que dejarlo todo atrás atrás. para poder ser instrumento doble de Dios. Si no, no lo hubiera podido hacer. Y esos son los conceptos que tenemos que recordar nosotros. Yo quiero ser instrumento de Jesús. Cero crítica, cero murmuración, Cero señalamiento. no juzgar. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta si queremos ser vasijas de oro, de plata, o para que el Señor lo utilice a uno en las cosas donde hay que liberar a las personas, porque también es instrumento de guerra espiritual, pero eso te lo da Dios. Eso no te lo da el hombre. Eso no te lo da, sino la palabra de Dios es la que te indica cómo eres instrumento de Dios para el bien de Jesucristo. Ahí lo acabamos de leer en Romanos 11:36. Es para Él, es por Él y no para más nadie. Eso tenemos que comprenderlo. Porque si no, entonces el amor de Jesús en mi corazón no está como tiene que ser. Entonces vamos a leer Mateo, puse otras citas más, pero eso les corresponderá a ustedes leerlas, pero eso era la ampliación que quería hacer contigo. Entonces vamos a leer ahora sí, María Luisa, Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20. Dice, Pablo es de los cuales fue un buen soldado. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Ser un buen soldado de Jesús. Un instrumento para Jesús. La gente que toca instrumentos musicales son instrumentos de Dios para la alabanza, para la adoración. Pero la gente no lo ha entendido, lo ha prostituido de tal manera en que no se valora realmente a los verdaderos salmistas que tiene el Señor en un momento determinado. Y en una de las citas que puse yo ahí sale un pasaje de Miriam, que es la hermana de Moisés, cuando con panderetas empiezan a alabar al Señor después de una bendición que habían recibido de Dios. Pero eso lo leen ustedes después. Pero a lo que voy es eso. Si tú no entiendes bien en qué eres instrumento del amor de Jesús, no puedes avanzar. No tienes una identidad personal. ¿Por qué razón? Porque necesitas saber quién soy yo en Jesús. Cómo Jesús me quiere usar. ¿Qué voy a lograr para su reino? Eso es lo que uno tiene que entender de acuerdo a la palabra de Dios cuando uno ve que uno es instrumento de Jesús. Ahora sí, María Luisa, no te interrumpo más. Así, dice, esa alabanza está en Éxodo 15. Maravillosa. Exactamente. Ajá. Dice Mateo 28, 18 al 20. Dice, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. O sea, Jesús Amén. está vivo y te guarda y te protege en todo momento y te lo dice a través del Espíritu Santo. Y ahí que dice, les dijo a los apóstoles, son instrumentos míos y ustedes van a provocar que hayan otros discípulos, otros instrumentos para mi reino. Esa es la bendición de Dios. Pero se tiene que saber qué es lo que representa el amor de Jesús realmente en la vida de una persona. Como dice Pablo, y le dijo a Pablo Jesús, vas a tener que sufrir por mi evangelio. Vas a tener que padecer. Y podemos ver en la historia de Pablo que le tocó esa situación fuertemente. Y más por sus orígenes de irse en contra de Jesús. Le tocó padecer más. Todo eso tenemos que saberlo, porque con Jesús no se puede jugar. Y él dice ahí, los acompañaré por todo el largo de sus vidas. Él está vivo, no está muerto. Él está viendo lo que cada hijo de él hace y de los que no son sino solo creación. Pero la gente no lo quiere entender porque lo quiere ver como historieta y él no es historieta, perdón. Él es hijo de Dios y se ganó el premio mayor. Nadie se puede ganar ese premio, solo él. Y lo dice Romanos 11:36. Y eso es lo que tenemos que recordar. Cuando yo diga, yo soy instrumento de Dios, tengamos cuidado. Porque ser instrumento no es cualquier cosa. Él puede exigirnos. Puede provocar que seamos realmente, no de la boca para afuera, sino dentro del corazón, sentir realmente quién es Jesús y qué es lo que yo necesito reflejarle a los. Porque yo como instrumento voy a poder ayudar a transformar vidas, que es una de las características del carácter de Jesús. Voy a poder permitir que a través de mi testimonio ellos puedan servir también al Señor. Y que puedan hasta evangelizar. Porque esos son los 5 ministerios que hay. Que muchos critican y no entienden hasta dónde han llegado los que lo han logrado. Porque apóstol tiene que pasar por todos los ministerios 5 que hay. Y no es cualquier cosa. Y es por eso que uno tiene que guardar la boca de no criticar, no murmurar, sino dejar que Dios sea el que tome la justicia en sus manos. A ver, María Luisa, ya lo leyó María Luisa, ahora que lo lea Fátima, y entonces háganle preguntas a Marla. Gracias, Marla. Me gustó porque vuelvo y te digo, lo enfocaste bien, pero te faltó moverte en la palabra de Dios. Eso es lo único que yo indicaría. Gracias. Mateo 28, del 18 Sí, al 20, en Nueva Versión Internacional. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí está. Hasta el fin del mundo estará Jesús con nosotros. Hay que encontrarlo, hay que buscarlo y hay que permitir que hable a nuestro corazón. A ver, María Luisa, que le pregunten a Marla, por favor. A ver, preguntas para Marla. Bonito tema te tocó, Muy Marla. bonito, Muy bonito. Me Sí, encanta. muy bonito. Sí, muy bonito. Soy instrumento del amor de Jesús. Yo tengo una pregunta o algo así como que hay que buscarlo para encontrarlo, pero él buscó a Saulo también. O sea que y es como, no sé, me da, uno busca, pero él también lo busca a uno. O sea, no sé. Es porque Pablo era escogido de antemano, como en la fundación del mundo. Ok. Cuando dicen, yo te escogí desde el vientre de tu Amén. madre. Amén. Así Ajá. mismo fue con Pablo. Él fue escogido para un propósito, aunque demoró años para llegar, pero lo logró. Igual que Moisés. Moisés se demoró 80 años para lograr llegar al propósito de Dios. Y se pensaría que él no buscaba de Dios, pero Dios sí estaba en él. Y eso es lo que uno tiene que entender. Okay. Ese buscar de Dios no significa que no. El buscar de Jesús significa en lo profundo de mi corazón creer todo lo que dice la palabra de Él y ponerlo en práctica. Eso es lo que quiere decir buscar al Señor. Pero Él te escoge de anticipado. Eso tienes que entenderlo en el nombre de Jesús y todos los demás también. No sé si algún comentario tenga Marla al respecto de eso. Somos escogidos y nosotros vamos mostrando todo el amor guiándonos de la palabra, Así mismo. usando la palabra. Pero todos somos escogidos y vamos, O sea, él nos va rearguyendo y nos va enseñando Pero, por medio de la palabra. pero ahí hago la pregunta. No ahí todos no son todos escogidos. son No todos escogidos. son Ahí escogidos. No te todos lo somos tengo que escogidos, aclarar, Ajá. Marla, que eso, no todos porque, son escogidos. porque si no somos obedientes, no tenemos un corazón dispuesto para hacer un vaso de noble de oro, de plata. No, no. Sí, pero acuérdate algo, el mal siempre va a existir Sí. y el mal es creación de Dios, pero no tiene los principios de Dios en su corazón. Wow. Entonces Sí. no puede ser elegido, porque entonces serían cerdos quitándole las perlas a los que realmente fueron escogidos. Así que no todos son escogidos. Okay. Lo que te da la corona que habla la palabra de Dios es hasta dónde tú lleves y desarrolles lo que Dios te permite recibir. Por eso que cuando una persona hace la oración de aceptación, para ampliar la pregunta, uno tiene que entender ahí que la aceptación te va a decir el camino que vas a tener que recorrer. Pablo conocía bien la palabra de Dios. Conocía todo lo que tenía que ver con el reino de Dios, lo conocía a perfección, pero no conocía a Jesús. Y Dios lo involucró. ¿Pero por qué lo involucró? Porque ya lo conocía antes como pensaba él. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Tú no le puedes robar a nadie algo que el Señor haya puesto en la vida de una persona. Todos los hombres y mujeres importantes de Dios en este momento han llegado porque Jesús lo ha permitido. Y la gente solo critica, la gente solo quiere ponerlos en una mala opinión, porque no quieren que nadie se gane
el reino, porque esos son lobos vestidos de oveja que están queriendo destruir el camino de bendición de los hijos de Dios. Y el Señor no lo va a permitir. Él va a ser instrumento y va a utilizar a instrumentos para parar el carro a todo el mundo. Y eso es lo que uno tiene que entender. El Señor te deja correr, pero al final, aunque quieras correr más que Él, te va a alcanzar. Como hizo con Jonás. Así, tenlo por seguro que lo va a hacer. Como hizo con Jonás. Y el Señor es creativo. Siempre Sí. que yo le oro al Señor, yo le digo, como yo le oro a los tres, yo siempre digo, Jehová, sé creativo con la respuesta que me vas a dar por el amor de Jesucristo. Así oro yo cuando oro en mi corazón. Porque sé que Jehová me va a dar la creatividad que va a mostrar más el amor de Jesús a los demás. Y de todo, como dijo Marla, la palabra es la que te guía y la que te conduce. Volvemos a decirlo. El Señor usa instrumentos que son los más inesperados para las personas. Puede que lo use una sola vez, pero a otros los usa más. Cada uno de ustedes es un instrumento de su familia, porque la está evangelizando. Y por eso están aprendiendo de Dios para cuidar sus casas, sus hogares, su matrimonio, su familia, sus hijos, su testimonio, como dice la visión del grupo. Y llevando todo lo que es el amor de Dios, el amor de la familia, el trabajo, la iglesia, el ministerio, de tal manera que el Señor se sienta honrado de que Él es el que es glorificado. Y eso es importante. Nadie puede ser mejor que Él. Entonces, cuando la gente no entiende, por eso viene el orgullo espiritual, la arrogancia, porque quieren competir como hizo Satanás con el Señor. Tienen ese espíritu de querer ser mejor que Dios. Y eso no puede ser. Ahora sí, pregúntenle a Marla porque vale la pena. Buen tema. Vale la pena. Preguntas. Yo quiero contar un pequeño testimonio que he tenido durante estos días y es referente a permitirle al Señor, porque ese es mi sentido. Tú tienes que permitir que el Señor en ti sea instrumento de amor para otros. Amén. Hace 10 días, el papá de una de mis compañeras que estamos trabajando juntas ahorita en el programa, no estaba bien y cada vez yo le pregunto, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu papá? Y me dice, lo veo decaído, no quiere comer. Yo sentía en mi corazón que él ya estaba para partir con el Señor. Entonces, día con día, yo fui hablándole un poquito. Y hace el jueves pasado,
Yo dije, Verónica, disculpa lo que te voy a preguntar. ¿Tu papá conoce al Señor Jesús? Y me dice, sí. Y yo le pregunté que si últimamente había recibido una persona idónea con quien él conversara o que le compartiera la palabra, que si cada día le leían una porción de la palabra. Y ella dice, no, porque tenemos miedo y porque él se congregaba en tal lugar. Y le expliqué un poquito acerca de la importancia de que en estos momentos lo que él estaba viviendo, él necesitaba tener una apertura de su corazón, de su corazón. Pero es que él no habla, yo digo, pero te menciona palabras, tú dices que menciona palabras a veces, en medio de la dificultad que él está, háblale del Señor Jesús. Digo, es más, ¿te gustaría que una persona fuera sacerdote o fuera un pastor, fuera a visitarlo a la casa? Y me dice, no, porque no sé cómo hacerlo. 8 hermanos. Yo le dije, si quieres te pongo en contacto con alguien. Yo, mira, el lugar donde tú vives, hay alguien, vete a la iglesia, sea la que fuere, donde iba él. Entonces, bueno, pero es que mi tía no permite. Yo digo, ¿sabe qué? Aquí lo importante es tu papá. Es tu papá. Vamos a orar en ese sentido. Y yo te voy mandando de una vez a alguien. La cosa es que el Señor tenga lo que Él necesita en este momento. Porque, Verónica, te lo digo, no te lo puedo maquillar. Tu papá va a partir. Y ella empezó a llorar y me dice, sí, yo lo sé. Yo digo, pero entonces hay que prepararlo para el viaje. No podemos dejar que él se vaya así como así. Mira, Dios es tan maravilloso. Hicimos el enlace y lo dejaron hospitalizado. Eso fue jueves, que se puso malo, lo llevaron al hospital, lo dejaron hospitalizado. Estuvo allí en una camilla y yo digo, no importa, no, porque es que tengo una... No importa, donde esté en el hospital, él va a recibir esa persona. Dame todos los datos, dónde está exactamente, no lo dejaban ver, no lo pudieron entubar porque tiene muy rígido el cuello, empezó a convulsionar. Yo digo, mira, Verónica, eso es urgente. Eso es urgente. Mira, bendito sea Dios. Pasé todos los datos, fueron a verlo y ella vino contenta al día siguiente. Señora María Luisa, lo fueron a visitar, lo fueron a visitar. Yo, bueno, bendito sea Dios. Él está preparado. ¿Está preparado tú? ¿Está preparado tu mamá? ¿Tus 8 hermanos? Dice, no, ninguno estamos preparados. Entonces Dios, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle. Mire, hoy a mediodía, 1 de la tarde, cuando ya nosotras regresamos, yo tenía esa inquietud. En la mañana le pregunté, ¿cómo está? Me dice, el doctor dijo ayer que está peor, está peor. Entonces yo digo, ¿quién está? Dice mi hermana. Pero yo no quiero que esté, la mamá no lo vio, no se atrevió, no lo quería verlo. Y la hermana menor, que era la que estaba, no trabaja en la calle, sino que se dedicó en los últimos meses a estar con él. Yo le digo, mira, Dios sabe con quién va a estar en el momento de. Se está respirando entrecortado. Digo, tú sabes eso qué significa, ¿verdad? Le quitaron la cánula y le pusieron una máscara. Digo, bueno, entonces vamos a pedirle al Señor porque Él esté. A mediodía, cuando íbamos, ella terminó de almorzar y yo le digo, pero ¿y cómo está? Dice, esta mañana me dijeron. Y ella toma el teléfono. Yo estoy calentando mi comida y ella toma el teléfono y ella pega el grito. ¡Wow! Fue algo tan, un momento tan que yo le preguntara y ella abrió. Yo digo, ¿y tu hermana la que está allá? Ella pegó el grito, o sea, la habían llamado y ella no se había dado cuenta. Y al abrir el teléfono, vio el mensaje que la hermana le dejó, como a la 1:05 de la tarde. El papá había partido y de una vez yo la abracé, bien fuerte la abracé
y llamé a la oficina y le dije, voy cruzando la calle porque no la puedo dejar que ella cruce la calle sola. Lo que puedo hacer, no la puedo acompañar al hospital, ahí está su familia, le dije a la jefa de nosotros y la voy a subir en un taxi para que la lleve hasta el hospital. Entonces, ese amor, y ella me decía, gracias, señora María Luisa, gracias, señora María Luisa, gracias, señora María Luisa. Digo, no soy yo, es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Así que la subí en el taxi, le pedí al taxista, digo, por favor, señor, me la deja en la puerta del hospital, no me la deje en la parte de afuera, me la deja en la entrada del hospital, su familia la está esperando. Ella está pasando por un momento muy, muy difícil y ella va hasta el hospital. Así que ya no he vuelto porque ya son momentos muy difíciles, hay que darle el espacio que ellos necesitan, pero eso lo viví en estos últimos 10 días y hoy, con ese amor que el Señor Jesús nos ha puesto a cada uno de nosotros en nuestros corazones, no sabemos cuándo va a suceder, nada más tenemos que estar prestos, ¿verdad? Dispuestos a recibir ese favor, porque yo digo, es un favor inmerecido que nosotros, de asignarnos, ser instrumentos para mostrar ese amor de Él. Y ya cuando estaba en el taxi yo le dije, el amor del Señor Jesús te llene tu corazón y tú puedas compartirlo a tu familia. Y ya, cerré la puerta y el taxi se fue. Entonces, está mi corazón como impactado, dándole gracias a Dios, primero que nada. Gracias y dándole todo el honor y toda la honra a Él, que no permitió que ese Señor se fuese así como así. Y que ella, como mi compañera con la que estoy trabajando día a día, y está allí, ella recibiese una voz de aliento, un abrazo, yo le digo, Verónica, yo no puedo decirte que lo siento, no puedo, nosotros no podemos, porque las que sienten son las otras personas, pero sí podemos transmitir ese amor, ese toque del Señor Jesús que ha puesto en nosotros para que lo repartamos a quien Él quiere. Entonces, ese es el testimonio que yo he vivido en estos días y que hoy acaba de culminar, del amor de Jesús. Que no sé si Marla tiene que decir algo. No hay otras preguntas. Nadie quiere preguntarle a Marla. A ver, pregunta. Blanca, ¿tienes alguna pregunta? Sheila. Calladitos, Gloricel. Mire, yo Marla. No sé si Marla quiere decir algunas palabras luego de la ampliación, Marla, para que tomes un tiempo adicional, ya que nadie quiere preguntarte, para ver si eso provoca que la gente te pregunte. Bueno, siguiendo con lo que Gloricel estaba explicando, dice que todos podemos ser un instrumento que Dios va a utilizar de diferentes formas. Como ella explicaba, los que tocan algún instrumento, los que tienen algún don, ya sea de sanidad o de evangelizar o de dar palabra de ayuda o repartir alimentos. Ahí se ve toda la grandeza del Señor en su amor, en todo lo que Él nos enseñó de qué es el amor. Como dice la palabra, el amor es algo fuerte, que uno va aprendiendo, que el amor es benigno, que no tiene envidia ante todo eso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es más que nadie. El amor es
no se envanece y no se hace indebido, no se hace con injusticia. El amor es algo que no se tiene y que no guarda ningún rencor. Eso es lo que es el amor de Jesús, el amor que Jesús ha llenado nuestros corazones. En este grupo, gracias a Dios, estamos en ese caminar y dejándonos utilizar como instrumento, así como María Luisa hizo. María Luisa fue en ese momento un instrumento que dio una palabra para que ese señor no se fuera sin conocer ni dar su oración de fe, y esa alma fuera sin conocer a Jesús. Entonces, ahí en ese momento María Luisa fue ese instrumento del amor de Jesús para que ese señor se fuera tranquilo y en paz. Así, muchas veces estamos en nuestro caminar común y vemos a alguien, le podemos dar una mano, ven y le ayudo. Eso es ser un instrumento en ese momento. Y a veces no lo vemos así, sino, ay, ven a las personas y, ay, no, yo no puedo ayudarla. Mire lo que ella dijo, que la familia tenía miedo, miedo. Sí, con Jesús no se tiene miedo, con Jesús se tiene ese amor, esa fortaleza y ese preparar para ese momento tan difícil que es cuando un familiar de uno parte de la familia. Eso es un momento que es doloroso y hay que fortalecernos, y más si conocemos del Señor. Entonces, para nosotros ahora es un poco, ya conocemos de que las personas se van, pero se van con Jesús y van en otra situación, pero cuando uno no está fortalecido en Él es una situación muy dura y muy dolorosa y difícil de superar para muchas personas. Entonces, eh, debemos dejarnos ser utilizados como instrumentos del Señor y ser ese vaso noble que Dios escoja y que siga utilizando, sabiendo ser obedientes en sus mandamientos y tratar de imitar en esta carne, que a veces es fuerte. Pero Marla, en el proceso de tu crecimiento con el Señor, Él te deja percibir que tú Sí, estás bien encaminada. amén, 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 Y amén. eso es lo importante. O Sí, sea sí. que te lo has Él va ganado. mostrando ese amor, él va Así es, mostrando ese amor. así es. Eso Y es ante todo en la importante. familia, ante todo en la familia, que es lo más importante, uno va viendo cómo la gente se va dando cuenta de ese amor y de ser nosotros ese instrumento para la familia, para resguardar la familia, porque debemos siempre ser esa luz en la casa, debemos ser esa luz, esa lámpara Así es. encendida, esa En lámpara todos lados, encendida, en todos llena de lados. aceite, En todos llena de, lados. Mira, una llena de tremenda aceite. lámpara, Marla, una tremenda lámpara fue ahora con lo de Gladys, la cirugía de Gladys y todo. Un Sí. instrumento tremendísimo de amor para con Gladys. Sí, siempre tenemos que ser lámpara, siempre tenemos que ser esa luz encendida, esa luz que ilumina todo, nada de oscuridades ni de niebla, eso fuera con eso. Nosotros somos lámparas llenas del aceite y de la unción del Señor. Y eso es lo que Dios quiere y Jesús nos está enseñando. Y gracias a todas las enseñanzas y todo ese duro caminar, pero lleno de gloria y de darle la gloria a Dios siempre y de ver su gracia, porque le damos la gloria, pero vemos la gracia de Él enseguida. Amén. Vemos esas cosas que nos maravillan, como cuando vimos a Gloricel caminando sin el bastón. ¡Wow! La gloria fue para el Señor. Y vimos Así esa es. gracia ahí. Vimos ese instrumento que Él usó, que fue maravilloso en ese momento. Y así será ahora que vean a Margarita ya caminando sola. Así es, así es, De así la es. gracia Y del mire, Señor. así Dime. la gloria es toda para el Señor. Y mire, algo importante, ese instrumento que Gloricel jamás dejó de evangelizar, porque estaba ahí en una cama de hospital y ella estaba evangelizando a sus compañeros de cuarto, a los familiares, al personal. Bendito Dios.
Dando palabra, dando palabra. Bueno, gracias Marla nuevamente. Vuelvo y te dije, lo enfocaste bien, pero siempre el alimento es la palabra. Es lo Amén. que provoca rompimientos. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes y gracias al Señor y al Espíritu Santo por dejarme y permitirme poder transmitir lo poco que Él está haciendo en mí y mostrarlo. Bastante, porque has abierto tu Bastante, corazón, bastante Sí, está haciendo. sí, bastante, bastante. así es, Gracias al así Señor, es. gracias. Gracias, gracias a Él. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a darle las citas bíblicas. ¿Sí? Bueno, ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta? ¿Hay un espacio todavía? ¿No? Pero vamos a presentarles las citas bíblicas, a escudriñar sobre el tema de hoy, que nos los ha presentado muy efectivamente Marla Insignares, y el título del tema, Soy un instrumento del amor de Jesús. Gálatas 2:20, Santiago 3:17, Hechos 9, versículo 15 al 18, Segunda de Corintios 2:9, Segunda de Timoteo 2, del 2020. 20 al 22, Romanos 11:36, Mateo 28, 18 al 20, el Salmo 150, Éxodo 15, 20 y 21, Juan 15, 16, Primera de Corintios 1, 27 al 29. Anunciarles que el próximo martes 21 de octubre de 2025 tenemos nuestro encuentro presencial. Nos vamos a ver en el hotel, 6 de la tarde, hora de Panamá. Recordar que a las 6:30 pueden ir conectándose vía Zoom para escuchar, participar del tema que tiene por título Desatar la palabra de Dios para romper cadenas. Es una prédica a cargo de la pastora Guadalupe Carvajal de Serranos. 6:30 de la tarde en Zoom, 6 de la tarde, hora de Panamá. Nos vemos en el hotel. Inviten, todavía hay disponibilidad y hagan sus aportes. Importante eso. Así que a ver qué oraciones tienen para que Marla las ponga ¿Alguna sobre el petición? altar. Un instrumento de Dios. Marla, a ver, peticiones. Gracias. ¿Alguna petición? Marla, tengo un vecino, Dígame. nombre Jacinto. Asunto. Jacinto. Sí, que Ujú. tiene la diabetes descompensada. Wow. Y por desobediencia, no se parecerá por, por, por querer comer como él quiere y tomarse los medicamentos como él quiere y ponerse la insulina como él quiere. Lo llevó al hospital. Gracias a Dios ya está en casa, pero está con fragilidad, tiene la hemoglobina baja también. Wow. Entonces, sí, está con los pies hinchados. Así que por mi vecino Jacinto y la ¿Cómo no? situación de la diabetes. Ajá. ¿Alguien ¿Alguien más? más? Oraciones. Uno, Mar, a me ver, gustaría que se pidiera por los trabajos. En general. Yo importante. ver muchas personas con faltas de trabajo, con la economía detenida en sus hogares, y otra es por la violencia que se está viendo en estos momentos en los medios de comunicación que está sucediendo en diferentes áreas del país, eh, para que, para que ese espíritu se aleje, se ha, se ha quitado en el nombre de Jesús, Amén. el espíritu ese de violencia, y pueda reinar la paz en Panamá.
Mm. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra oración? Las que están en nuestros corazones, Marla. Adelante. Amén. Bueno, Señor, Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, escucha nuestras súplicas, Señor. Escucha las súplicas de todos nosotros, de tus hermanos, de todos que estamos clamando en estos momentos por un trabajo, una comida, un sustento en cada hogar, Señor. Que sea una fuente de riqueza para cada uno, que sea una fuente que traiga esa luz a cada hogar, que cada hogar tenga una comida, un techo, un dormir tranquilo, que la violencia cese, Señor, que pongan en el corazón de las personas una paz y un amor y calmes ese espíritu de violencia, de ir en contra de otra persona, de eliminar, de acabar, de maltratar. Todo ese espíritu de violencia, Señor, retíralo de los corazones de nuestros hermanos. Te lo pedimos, Señor. También estamos pidiendo por la salud del señor Jacinto, que dale tu sabiduría, Señor, dale entendimiento, dale una disciplina en su comer, en su ingerir de sus medicamentos, Señor, para que mejore su salud y para que sea consciente de su enfermedad. Sé que no podemos proclamar una enfermedad, pero hay que ser consciente de lo que nuestro cuerpo está sufriendo en el momento, Señor. Sé que en tu nombre tú nos sanas, pero tenemos que ser personas obedientes para que tú puedas influir y hacer tu sanidad completa. Gracias, Señor, por este momento que hemos compartido. Gracias porque el Espíritu Santo ha puesto palabras en mí, me ha enseñado de parte de Gloricel a entender un poco más cuál es el amor tuyo, cuál es el amor que tú tienes para con nosotros, cómo tú nos puedes usar como ese instrumento que tú quieres, Señor. Gracias. Gracias también por el compartir de todos, por la salud de todos en el grupo, por darnos tu fe, tu amor, ese amor que siempre pedimos, Señor, que siempre te rogamos todos los días, que siempre clamamos para ti. Y líbranos, Señor, de toda tentación, de todo enemigo, de toda revancha, de toda persona oculta, de algún enemigo oculto, de esas potestades que se quieren levantar, Señor. Cuídanos y protégenos con tu sangre, Señor Jesús. Protégenos, protégenos a nosotros, a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros nietos, toda la generación que viene por delante de nosotros. Señor, cúbrelas con tu santo manto, Señor, cúbrelas con tu sangre y protégenos, Señor. Danos ese entendimiento y esa luz y con tu sabiduría, Señor, para poder compartir tu palabra, tu honra y darte toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias Marla, de una nuevo, vez